En el vídeo de hoy quiero hablarte sobre David, quiero hablarte sobre un rey poderoso, un rey que es recordado hasta hoy por el pueblo de Israel. Las personas en Israel, todo lo que es de lo mejor, los hoteles, varios lugares llevan el nombre de King David, que es el rey David, porque ellos se acuerdan muchísimo, porque él marcó la historia de este pueblo. Entonces hoy te quiero contar 3 características sobre el rey David. Hola, bendiciones, me llamo Víctor Camacho y estoy presentando Un Momento con Biblia, porque yo creo que un momento con la palabra del Señor puede dar la respuesta, la solución que tanto estás buscando. Y la primera característica del rey David es que David era un verdadero adorador. David escribió la mayoría de los salmos de la Biblia. David todo el tiempo estaba alabando, todo el tiempo estaba glorificando el nombre del Señor. En todos los momentos de dificultad, de angustia, siempre clamaba, siempre escribía un salmo al Señor. Nosotros conocemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y varios otros salmos que hablan de tantas maravillas, tantas alabanzas a Dios. Es que David realmente era una persona que adoraba al Señor de una forma extraordinaria. Yo me imagino de que Dios se alegraba mucho cuando David abría la boca, cuando abría su corazón, porque él lo hacía de verdad. David de verdad era un verdadero adorador, sin importar las circunstancias, sin importar el momento, él siempre estaba alabando. David tocaba el arpa y cuando él era joven fue llamado al palacio porque él ya desde joven él ya tocaba un instrumento y nosotros tenemos que entender que en medio de la adoración nosotros echamos fuera demonios, en medio de la adoración hay sanidad. Por eso es tan importante ser un verdadero adorador, porque Dios está buscando a los verdaderos adoradores. Podemos entender que tanto hay verdaderos como falsos, pero lo que te quiero decir es que aprendamos del rey David, que en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, él alababa al Señor, porque él entendía que de mi socorro venía del Señor. Todos sabemos la historia de David, de tantas cosas que él pasó, pero lo más importante y lo más grandioso de él es que él tenía un corazón de adorador. Por eso es tan importante que seamos adoradores, que seamos verdaderos adoradores en la casa de Dios, en nuestra vida diaria, porque Dios se alegra de los que le adoran de verdad. Antes de empezar con la segunda característica, me gustaría pedirte por favor que le des un like a este vídeo, que compartas con el máximo de personas, que te suscribas al canal, porque todos los días estoy tratando de mandar un mensaje positivo a las personas que tienen que conocer de Dios, que tienen que leer su palabra. Envíeselo al máximo de personas porque muchas personas tienen que entender quién era el rey David y qué características tenía, porque realmente él era un hombre especial. Y la segunda característica que veo en la vida del rey David es que él valoraba la presencia del Espíritu Santo más que los bienes materiales. Podemos ver de que David era un rey próspero, era un rey que era siempre vencedor de las batallas porque Dios le hacía vencedor de todas ellas. Y lo que me impresiona, lo que me deja más alegre y más impresionado es que David siempre valoraba la palabra de Dios, valoraba la presencia de Dios. En todos los momentos él siempre estaba exaltando el nombre del Señor, y no porque era bendecido, porque tenía mucho dinero. No, David desde pequeño, cuando cuidaba las ovejas de su padre, él estaba ahí siempre hablando con Dios, alabando al Señor. Y es interesante ver que una persona con este corazón, una persona que valoraba de verdad la presencia de Dios, porque la presencia de Dios vale mucho más que todos los bienes de esta tierra. Y nosotros tenemos que aprender con el rey David de que tenemos que valorar la presencia de Dios, tenemos que valorar su palabra, sus mandamientos, porque si queremos llegar a grandes lugares, si queremos ser recordados como el rey David es recordado hasta el día de hoy, nosotros tenemos que valorar la presencia del Espíritu Santo, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y tenemos que entender de que si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y lo valoramos así como el rey David lo hacía, nosotros también seremos prosperados, nosotros también seremos recordados en esta tierra. Por eso me impacta tanto la vida del rey David, de saber de que él era un hombre que ponía la presencia del Espíritu Santo en el primer lugar. Nosotros tenemos que poner al Señor en el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, porque si nosotros ponemos las manos de Dios en todas las áreas de nuestra vida, si entregamos nuestros planes al Señor, el Señor hará que estos planes salgan bien. Por eso tú que me estás escuchando, te recomiendo de que valores la presencia de Dios sobre todas las cosas, porque las puertas del cielo se abrirán sobre tu vida. Y la tercera característica que veo en la vida de rey David es que él fallaba, pero al mismo momento él se arrepentía de verdad. Era una persona que sí que pecó, era una persona que sí falló, pero él se arrepentía de verdad. Él se humillaba en la presencia de Dios, él pedía perdón
y era una cosa impresionante porque Dios, que es todo lo ve y todo lo sabe, porque Dios conoce el corazón. Nosotros vemos la parte exterior del ser humano, pero Dios conoce el interior. Entonces imagino de que Dios, cuando veía que David fallaba, pero miraba en su corazón, él veía un verdadero arrepentimiento. Y eso es una de las cosas más impresionantes que tenemos que aprender del rey David, porque nosotros fallamos, nosotros pecamos y pensamos que no somos dignos de alabar a Dios, no somos dignos de hablar con Dios, pero Dios quiere saber qué está en tu interior, qué hay en tu corazón. Si hay un verdadero arrepentimiento, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos purifica, Dios nos sana, nos restaura. Por eso tenemos que tener este corazón humilde que tenía David, por eso tenemos que humillarnos en la presencia del Señor de verdad, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque una vez nos arrepentimos de verdad, nosotros conseguimos ser perdonados por la misericordia de Dios. Y esta característica del rey David le hizo ser el hombre según el corazón de Dios. Porque David no era perfecto, tenía una buena vida, era rey, era muy conocido, era poderoso, pero tenemos que entender de que si David era poderoso es porque Dios estaba con él, y nosotros tenemos que entender que lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y David, cuando pecaba, David, cuando tenía algo mal en su corazón, él siempre clamaba al Señor que le cambiara ese corazón, que le limpiara ese corazón, porque David valoraba la presencia de Dios sobre todas las cosas. David estaba enamorado de Dios, estaba enamorado de su presencia, y por eso todas las veces que él fallaba, que él pecaba, él se arrepentía de verdad, porque él entendía de que el que le daba la victoria de todas las batallas era Dios. David entendía de que quien de verdad le prosperaba no eran sus victorias, no eran los tesoros que podría conseguir, sino que era Dios que siempre le estaba bendiciendo. El día que nosotros entendamos que la riqueza no está en los bienes materiales, pero sí en adorar a Dios, en arrepentirnos, en tener a Dios en nuestro corazón, entenderemos que esa es la verdadera riqueza de esta tierra. Bueno, y hasta aquí hemos llegado a las 3 características de la vida del rey David, porque yo creo que es un rey que tiene que ser recordado cada día, mirar sus cualidades y entender por qué era el hombre según el corazón de Dios. Nosotros tenemos que ver que David era un ejemplo en aquella época, y David sigue siendo recordado hasta el día de hoy. Entonces, que vengamos a estudiar sobre la vida del rey David, analizar y aprender de su vida y aplicar las cosas buenas para nuestra vida, porque nosotros tenemos que ser verdaderos adoradores, nosotros tenemos que humillarnos y valorar la presencia de Dios sobre todas las cosas, y nosotros cuando fallemos tenemos que arrepentirnos de verdad. Si te ha gustado este vídeo, has visto que es interesante la vida del rey David, estas cualidades que te acabo de decir, estas características, te pido por favor que le des like a este vídeo, que te suscribas al canal, que compartas con el máximo de personas, porque todos nosotros tenemos cosas que aprender de la vida de David, como de la palabra de Dios. Y este canal es creado solamente para exaltar el nombre del Señor, porque yo solo no puedo hacer nada, y reconozco que solamente Dios es sabio, es poderoso, y nosotros a través de su palabra podemos hacer cosas extraordinarias en esta tierra. También dejaré en la descripción de este vídeo todas nuestras redes sociales, donde diariamente estamos poniendo mensajes, donde estamos poniendo palabras para bendecir la vida de todas las personas, para bendecir y mostrarle a cada uno que nosotros con Dios todo podemos hacer, que nosotros con la palabra de Dios podemos resolver problemas, que nosotros a través de la palabra del Señor podemos ser curados, podemos ser restaurados y podemos ayudar a otras vidas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa y tu familia en el nombre de Jesús.